Hola, queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto? Resguardados en sus hogares, tomando las medidas de precauciones necesarias. Se habla su profesor Martín Cárdenas, profesor de física, ¿cierto? Ya para el día de hoy, trabajar, ¿no es cierto? Eh, la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Como ya la veníamos trabajando anteriormente. Entonces, para poder iniciar, ¿no es cierto? Estábamos trabajando con la ley de Coulomb, ya habíamos resuelto algunos ejercicios, ¿no es cierto? Vamos a continuar realizando ejercicios respecto a esta ley, ¿no es cierto? Y cómo se relaciona con la ley de gravedad de Newton. Saben también que ante cualquier duda me pueden escribir el correo que se encuentra en la parte inferior, ¿no es cierto? bastiancárdenasnumancia@gmail.com. Ante cualquier duda o consulta que ustedes tengan. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje? ¿Sí? Primero los objetivos, ¿no es cierto? Que es uno, resolver problemas matemáticos aplicando la ley de Coulomb a problemas de cargas puntuales. ¿Ok? Y vamos a trabajar con una actividad de activo en conocimientos, luego una imagen interactiva de Engineering, ¿no es cierto? Donde vamos a recordar, vamos a ver la expresión matemática, las variables y algunos ejercicios propuestos y resueltos. Y ya finalmente vamos a aplicar lo aprendido y reflexionar sobre lo aprendido mediante algunos ejercicios matemáticos. Para ya concluir con la autoevaluación, ¿ya? Un formulario de Google, ¿no es cierto? Y el cierre de nuestra clase. ¿Bien? Entonces, para iniciar, vamos a responder a estas preguntas, vamos a activar los conocimientos. ¿Qué es la ley de Coulomb? ¿Ya? ¿De qué nos habla puntualmente? Todas estas preguntas las responden en sus cuadernos, ¿no es cierto? ¿Qué es la ley de Coulomb? Recuerden que se relaciona con las cargas, pero puntualmente. ¿De qué trata? ¿Ya? ¿Qué significa el símbolo K en la ley de Coulomb? Recuerden que es la constante, ¿ya? Pero esa constante, ¿qué significa? ¿Bien? Y la 3, ¿cuándo una fuerza eléctrica nos dará un signo negativo? ¿En qué momento nos dará un signo negativo? ¿Sí? También tenemos que recordar aquí, ya que lo hemos trabajado, lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, ya que activamos nuestro conocimiento, vamos a acceder al siguiente link, ¿no es cierto?, para nuestra aventura, ya que es el link de Genial. Ustedes hacen clic y los va a derivar, a una página de internet, ¿no es cierto?, que es la siguiente, que es esta, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar la imagen interactiva, donde primeramente vamos a recordar, ¿no? Primeramente vamos a recordar, ¿ya? Que veníamos trabajando, ¿no es cierto? Veníamos trabajando las fuerzas o las interacciones eléctricas puntualmente, ¿ya? Y cómo se relacionan con las cualidades de las partículas, ¿no es cierto? Que son las cargas eléctricas. Ya cuando se repelían, cuando se traían, ¿no es cierto? Estamos calculando las cargas según la ley de Coulomb. Ya mediante, estamos también trabajando los campos eléctricos, ¿no es cierto? Ahí cómo se relacionan con los campos magnéticos, ¿sí? Y cómo se relaciona la ecuación de Coulomb con la ecuación de Newton, ¿no es cierto? La de gravitación. Para llegar a nuestra fórmula, ¿no es cierto? Que es la parte que más nos interesa, la expresión matemática, donde la fuerza, ¿no es cierto?, de atracción o de repulsión va a ser igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 partido en la distancia al cuadrado. ¿No es cierto? Esa es nuestra fórmula matemática, la expresión. Pero, ¿no es cierto?, la podemos detallar aquí de mejor manera, en donde la expresión para la fuerza de interacción entre las dos cargas puntuales, ¿no es cierto?, Q1 y Q2, eh, se relaciona o la podemos evidenciar en la fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra, ¿ya? Es lo mismo, pero a una menor escala. Solamente nosotros vamos a trabajar con las cargas, ¿no es cierto? Con las cargas eléctricas puntualmente. Donde la fuerza, ¿no es cierto?, de atracción o de repulsión va a ser igual a la constante por la carga 1, la carga 2, partido en la distancia que existe entre las cargas al cuadrado. ¿Cuáles son las variables, ¿no es cierto?, para esta fórmula? Sabemos que Q1 y Q2 son las cargas, ¿no es cierto? R es la distancia en metros, ¿ya? K es la constante que depende del medio. El vacío corresponde aproximadamente a 9 por 10 elevado a 9 newton por metros al cuadrado partido en coulomb al cuadrado. Y F es la fuerza en
newtons, ¿no es cierto? Y además sabemos que la fuerza electrostática, ya la fuerza que se genera entre estas dos cargas, es directamente proporcional al producto de las cargas puntuales, ya de las dos cargas participantes, Q1 y Q2. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Eso también es sumamente importante. ¿Bien? De aquí llegamos a la parte que nos convoca, donde tenemos un ejercicio, ¿cierto? Que dice, determine la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas Q1 igual a menos 1,25 por 10 elevado a menos 9, y Q2 es 2 por 10 elevado a menos 5 coulomb, que se encuentran en reposo y en el vacío a una distancia de 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, los datos, tenemos la constante, que es 9 por 10 elevado a 9 newton por metros al cuadrado partido en coulomb al cuadrado. La carga 1, menos 1,25 por 10 elevado a menos 9 coulomb. La carga número 2, que es igual a 2 por 10 elevado a menos 5 coulomb. Y la distancia, ¿no es cierto? Que si la transformamos a metros, ya los 10 centímetros, me da 0,1 metro. Se hace el diagrama de cuerpo libre para representar las cargas, ¿no es cierto? Aquí tenemos el cuerpo 1, la carga 1, y aquí tenemos el cuerpo 2 con la carga 2. Tenemos una carga negativa y una carga positiva. Por ende, se van a atraer. ¿Ya? Se van a atraer. Y la distancia que existe entre ambas cargas es de 0,1. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula. ¿Ya? Recuerden que vamos a trabajar con los valores absolutos de las cargas. ¿Ya? El signo solamente me indica si se atraen o se repelen. Entonces, reemplazamos los datos. La fuerza va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 elevado a 9, ¿cierto? La carga 1 es 1,25 por 10 elevado a 9 coulomb, a menos 9 coulomb, ¿no es cierto? Pero como es un valor absoluto, el signo negativo se va. Por la carga 2, ¿no es cierto? Que equivale a 2 por 10 elevado a menos 5, ¿no es cierto? Coulomb. ¿Ya? Y todo esto partido en 0,1 metros al cuadrado. Resolvemos, ¿no es cierto? Se van las incógnitas, que se van las variables, ¿ya? Los metros, los coulomb, ¿no es cierto? Y me queda el resultado en newton. ¿Y cuál es la carga, o cuál es la fuerza de atracción entre ambas? Es de 2250 por 10 elevado a menos 5 newton. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir ese número? Que los dos cuerpos se van a atraer con una fuerza de intensidad de 2250 por 10 elevado a menos 5 newton. ¿Ok? ¿No? Aquí tenemos otro ejercicio, ¿cierto? Otro ejercicio resuelto, ¿ya? Donde las cargas aquí se repelen, ¿no es cierto? Se repelen. Ya Q1 y Q2 en el anterior se atraían, pero ahora se van a repeler. Entonces, funciona exactamente de la misma manera. Yo reemplazo mis datos, ¿ya? En la fórmula, ¿no es cierto? Con valores absolutos, ¿ya? Y calculo la fuerza. Entonces reemplazo la constante, que es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido en coulomb al cuadrado, por 1 por 10 elevado a menos 6, que es la carga, ¿no es cierto? La primera carga, ¿ya? Q2, ¿no es cierto? Es 2,5 por 10 elevado a menos 6, ¿ya? Ahí es por 10 elevado a menos 6, no 19. Ojo ahí, ¿ya? Ahí hay un error. Partido en la distancia, ¿no es cierto? Que los centímetros se pasaron a metros, en 0,05 metros al cuadrado. Calculo, ¿no es cierto? Hago la multiplicación para posteriormente hacer la división. Elimino las variables, los metros y los coulomb, y el resultado me queda en newton. ¿Ok? Y ya finalmente les dejo algunos ejercicios propuestos, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza electrostática entre las cargas Q1 y Q2, ¿no es cierto? Separadas por 2 kilómetros. Recuerden que aquí los 2 kilómetros los tienen que transformar a metros, ¿ya? Y se sabe, como son iguales, las cargas que se están repeliendo, se repelen. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza que las va a repeler? Eso es lo que ustedes tienen que calcular. ¿Ya? Y una carga Q1, ¿no es cierto? Está separada de la otra carga Q2 por 4 metros. Si la fuerza, ahora, si la fuerza entre ellas es de 6,5 por 10 elevado a menos 4 newton, ¿cuál debe ser carga en coulomb de la carga Q2? Ya tengo la carga Q1, ¿no es cierto? Tengo la distancia, tengo la fuerza, tengo la constante. ¿Cuál es mi incógnita?
la carga 2, ya que también la puedo calcular. ¿Ya? Y aquí otro ejercicio propuesto, ¿no es cierto? ¿Ya? Que podemos encontrar en la imagen, ahora se atrae. ¿Ya? Donde tengo la carga Q1, que es igual a 6 coulombs, y la carga Q2, que es igual a menos 8 coulombs. Como se atraen, ¿no es cierto? Hay una distancia de 2 metros entre ellas. ¿Con qué fuerza se van a atraer? ¿Sí? Todo esto, ¿no es cierto? Lo podemos encontrar también en nuestro PowerPoint, con el que veníamos trabajando. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Aquí está, les pongo otros ejercicios para que puedan ir paso a paso, ¿no es cierto? Ya en el paso 1, identificar las variables, ¿no es cierto? En el paso 2, la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula matemática. En el paso número 3, colocar los datos en la fórmula matemática, ¿no es cierto? Y en el paso número 4 ya resolver como tal, ¿no es cierto? Cuando me dicen cuál es la fuerza eléctrica entre ellas, ya la magnitud, y cómo es su signo y por qué. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se atraen, no es cierto? ¿O se repelen? ¿Ya? ¿Se atraen o se repelen? ¿Ok? Y en el siguiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo mismo, ¿no es cierto? Reemplazando los datos. Ya, ojo que aquí es signo menos, o sea, tengo una carga negativa y una carga positiva, o sea, se van a atraer. En el anterior se repelían. Y también seguir paso a paso para que sea más ordenado. Ok, chicos, chicas, entonces les dejo aquí la autoevaluación, ya para que ustedes la puedan responder accediendo a este link. Si ustedes hacen clic sobre ese link, nos va a derivar a una nueva pantalla, ¿no es cierto? Nos va a abrir el buscador de Google, ¿no es cierto? Y les va a aparecer la autoevaluación del material de aprendizaje número 5, donde ustedes tienen que poner su nombre, ¿ya? La asignatura, en este caso física, ¿no es cierto? El curso, ya que en este caso sería tercero medio, y luego responder si lograron comprender con este video, con el PPT, con el material enviado, ¿no es cierto? Y si se lograron cumplir los objetivos. ¿Bien? Y no olvidar poner enviar, ¿ya? Es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, chicos, chicas, la ley de Coulomb, ¿ya? Tenemos que seguir reforzando, vamos a seguir reforzando con ejercicios matemáticos. En nuestra clase online ya practicaremos más de ello. Recuerden quedarse en casa, tomando los recuerdos necesarios, ¿no es cierto? Ya, los quiero, los extraños, a cuidarse. Ya pronto nos volveremos a ver. Un abrazo gigante a todos. Los quiero, los quiero. Cuídense, por favor, cuídense. Y que estén muy bien. Nos vemos. Chao.